Estamos de regreso, le damos la bienvenida ahora sí al diputado electo por Capital, por Dignidad Ciudadana, por Juntos por el Cambio, Gustavo Fernández. Bienvenido, Gustavo, un gusto como siempre. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación como siempre, Daniel. Bueno, a ver, son días de alta intensidad, de alta carga. Ustedes vienen pidiendo y vienen planteando la necesidad de achicar la presión fiscal. Sí. ¿No? Y el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria finalmente empezó con una batería de anuncios para pymes, para impuestos a las ganancias, ahora para asalariados del segmento inferior, de alivio impositivo. Pero ustedes tienen una mirada crítica de eso. ¿Por qué? No, a ver, lo primero que nosotros, efectivamente, parte de nuestra propuesta, la propuesta de Juntos por el Cambio, tiene que ver con revisar la presión tributaria. Lo que pasa es que eso debe hacerse en el marco de un plan integral que aborde los problemas macroeconómicos que tiene la Argentina y que aborde centralmente el problema de la inflación. El problema de la inflación está relacionado directamente con el déficit que el Estado viene financiando con emisión monetaria. Entonces, resolver el problema de la presión tributaria no lo podemos hacer de manera aislada de revisar también la eficiencia y el nivel del gasto público. Entonces, la mirada tiene que ser integral. Lo que estamos viendo de parte del ministro es que a partir de medidas totalmente electoralistas y usando recursos que no son exclusivos de la nación, porque la mayoría de las medidas está también afectando recursos que son de las provincias. Coparticipables, claro. Tanto los cambios en el impuesto a las ganancias como estos nuevos anuncios vinculados al IVA van a afectar también la coparticipación de las provincias. Entonces, estamos afectando recursos, pero sin revisar y sin tener de parte del ministro una revisión respecto de la política de gastos del Estado. Entonces, ¿Cómo se va a financiar esa menor recaudación? Claro, de hecho, el ministro planteó que en el caso del impuesto a la ganancia, parte lo iba a financiar con el impuesto país, que se cobra sobre las importaciones. La realidad es que las importaciones vienen cayendo, y la realidad es que eso va a financiar solamente la parte de la nación, porque el impuesto país no es un impuesto coparticipable, es un impuesto que recauda la nación nada más. Entonces, acá el problema que tenemos no es si tenemos que ir hacia un camino de reducción de impuestos y de revisión de la presión tributaria, sino que estamos atacando una parte de la ecuación, y lo que hacemos al atacar solamente esa parte de la ecuación es agravar aún más el problema que hoy tiene el país en materia de déficit fiscal. Ya todo también se ha conocido, ya sabemos que no se van a cumplir las metas que se acordaron con el Fondo Monetario Internacional en materia de déficit, no se va a llegar a lo comprometido, con lo cual el próximo gobierno va a tener un problema aún mayor. Es decir, hay que mirar el tema de la presión tributaria, sí, pero también tenemos que verlo integralmente en el marco de un plan que este gobierno sistemáticamente se resiste a trabajar esto con una mirada integral y con un plan. Es decir, el mismo presidente rechazó la idea de tener planes. La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, había planteado una política de shock, ¿no? De esa hora y ya, el aprendizaje de cambiemos, ¿no? Pero me dio la impresión al escucharlo a Carlos Melconian, ¿no? El referente en materia económica, que hay una mirada un poquito más gradualista, no de la convergencia de monedas, por ejemplo, de un día para el otro. A ver, es que la discusión entre shock y gradualismo depende de una palabra, que es financiamiento. Uh-huh. Es decir, Macri, cuando asumió, pudo optar entre shock y gradualismo porque hubo disponibilidad desde distintos lugares a financiar a la Argentina a partir de créditos, a financiar el ordenamiento del gasto público. De hecho, Macri entregó el gobierno con déficit cero. Es cierto, digamos, que en el medio hubo una política de deuda que puede ser criticable. Yo creo que es más genuino financiar el déficit con deuda que hacerlo con emisión monetaria. De todas maneras, los problemas no se resolvieron y de hecho la población, digamos, no le reconoció a Macri lo que hizo y por eso perdió las elecciones. Pero lo cierto es que hoy la Argentina no tiene la opción de financiar un programa de reformas y un programa de eficiencia en su gasto público. Necesariamente
ese programa lo tenemos que hacer a partir de revisar el presupuesto y poner las cuentas en equilibrio, y no podemos acudir ni a la emisión monetaria, ni tampoco podemos acudir a un financiamiento de ese ajuste. Entonces, esto de discutir entre shock y gradualismo me parece que es una discusión que no tiene mucho sentido. Evidentemente, la situación para cualquiera de las opciones que gane es poner el presupuesto del año que viene en caja, como se dice, y no gastar más de lo que ingresa. Y eso va a provocar, sin duda, una situación difícil para muchos argentinos. Y aquí la virtud de quien toma el timón, y esperemos que sea Patricia, estará en resolver adecuadamente las prioridades y, de alguna manera, ese ordenamiento del presupuesto que necesariamente hay que hacer, que yo no lo pondría en términos ni de shock ni de globalismo. Hay que poner en cero el déficit fiscal, porque no podemos seguir emitiendo, porque si seguimos emitiendo vamos a seguir alimentando la inflación. Entonces creo que lo que le ha aportado Melconian es un camino muy, muy detallado y meticuloso de cómo hay que ir estructurando ese plan, porque indudablemente no todas las reformas se pueden hacer de entrada, y hay que ir de alguna manera secuenciando reformas, pero lo que no admite discusión es entrar desde el minuto 1 con un presupuesto que nos deje a fin de año con un déficit cero. Dolarización, la dolarización que propone Milei, ¿qué opinión que proponía? Ahora parece que es una reforma de segunda generación, estamos aprendiendo esa nueva expresión, entonces de segunda generación. Antes era el segundo semestre, ahora es la segunda generación. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no la dolarización que genuinamente muchos sanjuaninos han votado seguramente a La Libertad Avanza pensando en esto, ¿no? Que vamos a tener dólar circulante, que vamos a ganar en dólares y que se termina el problema? Primero, que para dolarizar hace falta algo fundamental, que es tener dólares. Argentina no tiene dólares, lo que tiene es una cuenta negativa, debe dólares. El Banco Central tiene reservas negativas, de manera que, por empezar, digamos, no tenemos los dólares para dolarizar. Pero aunque tuviésemos los dólares para hacerlo, es una medida, es un atajo. Es un atajo que ata la política monetaria de nuestro país a la política monetaria de Estados Unidos. Si Argentina tuviera un comercio exterior vinculado mayoritariamente con Estados Unidos, es decir, atado de alguna manera a la evolución del dólar y a la política monetaria de aquel país, podría tener algún sentido. Pero la realidad es que Argentina comercia mayoritariamente con Brasil, con China, con Europa. Por supuesto que lo hace también con Estados Unidos, pero no es Estados Unidos representa alrededor del 10-12% del comercio internacional entre importaciones y exportaciones. Entonces, atarnos a una política monetaria norteamericana es perder una herramienta fundamental de política. Es decir, el Estado, el gobierno, tiene dos herramientas fundamentales. O si lo queremos ver de otra manera, cuando uno camina o transita en un camino de montaña, es un camino sinuoso, el volante lo tiene que agarrar con las dos manos. Una mano, si ese volante es un gobierno, una mano es la política fiscal y la otra es la política monetaria. La política fiscal es la que atiende el presupuesto, es la que atiende la política de recursos, de impuestos y de gastos, en qué gastamos, cómo priorizamos. Eso es la política fiscal. La otra es la política monetaria. La política monetaria es conservar el valor de la moneda, pero también es arbitrar la tasa de interés, arbitrar las relaciones entre los bancos. Si nosotros renunciamos al Banco Central, renunciamos a tener una moneda propia, nos quedamos manejando con una sola mano en un camino sinuoso. Tener la posibilidad de administrar nuestra propia política monetaria, claro que no lo tenemos que hacer de la manera que lo venimos haciendo, pero lo único que tenemos que, en todo caso, mirar es que están haciendo países vecinos como Uruguay, como Chile, como Perú, como Brasil, como mismo Bolivia, con bancos centrales que tienen una gestión independiente. Perú ha metido presos 5 o 6 de los últimos presidentes que han transitado, ninguno termina su mandato, vive de crisis política en crisis política y sin embargo el sol peruano es la moneda más estable de Sudamérica. Entonces, el problema
no tiene que ver con si Banco Central sí, Banco Central no, moneda propia o no, sino con que entendamos, los argentinos, que tenemos que tener un Banco Central independiente, que no podemos financiar el déficit con emisión monetaria, que el Banco Central no puede financiar al Tesoro, y que son reglas básicas que tenemos que respetar. Los países que las respetan son los países que tienen una inflación razonable. Ese es el tema y el foco donde tenemos que poner para resolver esta problemática que tenemos de la inflación, porque de lo contrario nos vamos a quedar atados, y si bien no fue una dolarización, ya lo vivimos en la última etapa de la convertibilidad. Sí, que explotó. Estábamos atados al dólar, nuestras exportaciones perdieron competitividad luego de la devaluación que se produjo en el año 99 en Brasil, y eso profundizó y aceleró la crisis que estalló luego a fines del 2001. Entonces ya hemos tenido experiencia de no contar con herramientas de política monetaria. ¿Qué necesidad de repetir esa experiencia? Que creo que es un camino corto, es un atajo. La gente inmediatamente piensa que va a ganar. Hay gente que gana 150.000 pesos y piensa que va a ganar 150.000 dólares. Sí. Es decir, hay una confusión en el medio que hay que aclarar, y ese claramente no es el camino. Gustavo, ¿qué hay en juego en esta elección para la que faltan poco más de 30 días, el 22 de octubre, visto desde San Juan, ¿no? Visto desde el espacio que vos integrás de Juntos por el Cambio? A ver, lo primero, lo han dicho muchos analistas, creo que la sociedad argentina ha elegido cambiar. Lo que está en juego en el país, y por supuesto nosotros entendemos que también hay que plantearlo aquí en San Juan, es cómo implementamos ese cambio. Si vamos a implementar ese cambio, digamos, con un candidato que no tiene estructura, que no tiene territorialidad, que no tiene gobernadores, que no tiene diputados, que no tiene institucionalidad que respalde sus políticas, o lo vamos a hacer con una fuerza política que tiene territorialidad y que tiene institucionalidad. Me parece que los argentinos hemos elegido mayoritariamente cambiar. Lo que tenemos que definir es que ese cambio sea un cambio posible, sea un cambio realizable, sea un cambio que lo podamos implementar, pero por sobre todas las cosas que lo podamos sostener en el tiempo, porque de nada nos serviría introducir cambios que rápidamente, por falta de institucionalidad y por falta de apoyo territorial, pierdan la posibilidad de concretarse. Entonces, esa es la ventaja que ofrece Juntos por el Cambio. Y desde ese lugar, la elección de San Juan nos parece muy importante también, porque nosotros venimos de un proceso electoral provincial, tenemos una sociedad sanjuanina que eligió cambiar, eligió a Marcelo Rego para que sea el próximo gobernador, y la realidad es que San Juan, lo hemos dicho siempre y es conocido por todos, tiene una alta dependencia de los recursos que vienen de la nación. Si bien la coparticipación son fondos de las provincias que recauda la nación y luego distribuye, la realidad es que vienen de la nación. Y hay muchas obras de infraestructuras que se financian a partir de acuerdos que se hacen con la nación. Entonces, para San Juan es muy importante también tener una buena sintonía con el gobierno nacional, pero fundamentalmente también tener legisladores que respondan al gobernador para poder gestionar y para poder hacer valer el peso que San Juan tiene, por ejemplo, en una Cámara de Senadores, a la hora de participar en la distribución de esos recursos. Entonces, los sanjuaninos que hemos elegido a Marcelo Rego como gobernador, tenemos que también reflexionar y entender de que para que Marcelo pueda hacer una buena gestión en el orden provincial, necesita también herramientas para trabajar en el orden nacional, y esas herramientas son los diputados y son los senadores nacionales. De lo contrario, hemos elegido a Marcelo con más del 50% de los votos. No darle a Marcelo Rego la posibilidad de contar con senadores y con diputados es de alguna manera tirarnos tierra encima. Hemos elegido un gobernador y no le vamos a dar las herramientas para gestionar adecuadamente en Buenos Aires. Y eso vale con un presidente de nuestro mismo signo político o con un presidente de otro signo político. Independientemente de quién sea el presidente, nosotros vamos a trabajar para que sea Patricia Bullrich. Necesitamos también que el gobierno provincial que va a asumir el 10 de diciembre con Marcelo Rego a la cabeza tenga también esas espadas en el Congreso de la Nación para completar esa caja de herramientas necesarias para una buena gestión. Gustavo, ¿vas a asumir como diputado?
Sí, yo estoy trabajando más allá, digamos, de mi vocación, digamos, por los temas vinculados a la producción, Sí. a la industria. De paso, ayer fue el Día de la Industria sanjuanina. Un saludo a todos los colegas industriales. Yo estoy trabajando concretamente para asumir como diputado, independientemente de la ayuda que estamos prestando también en todo este otro aspecto que tiene que ver con los equipos de producción, donde ¿No te han involucrado todavía con el Ejecutivo? A ver, vengo colaborando políticamente con los temas vinculados a la industria, a la producción, pero eso no significa, digamos, que tenga que ver con la posibilidad de trabajar específicamente en el Poder Ejecutivo. Creo que eso primero son definiciones que corresponden al gobernador y son definiciones que el gobernador, y me parece acertado, tiene que esperar para resolver, ¿no? Eso, es decir, hay un contexto nacional que todavía no está definido. Y eso implica, hay una estrategia legislativa que también nosotros tenemos que definir a nivel local y quiénes van a ser los actores que van a llevar adelante esa estrategia legislativa, porque asumimos en minoría. Entonces, todos esos elementos son temas que el gobernador va a ponderar en la mesa de decisiones. Claro. Se va a tomar el tiempo que necesite y llegado el momento, seguramente una vez que transcurra este proceso electoral nacional, empezarán a aparecer las definiciones. Por el momento lo que estamos haciendo es, como te digo, un trabajo político enfocados en la posibilidad, en mi caso, de asumir como representante de la capital, pero al mismo tiempo acompañando la agenda del gobernador electo en materia de actividad, digamos, el contacto con la actividad privada, ¿no? Marcelo entiende que un aspecto central de la transición es ver cómo resolvemos el problema del trabajo para los sanjuaninos. Entonces, mucho de su tiempo lo está invirtiendo en reuniones con empresarios, con cámaras empresarias, con embajadores, es decir, con todos aquellos que están interesados en venir a San Juan, en invertir en San Juan, en hacer crecer en San Juan y en hacer crecer el empleo privado. Es decir, eso es un aspecto de la transición de la que poco se habla, pero es un eje de la transición al que Marcelo le está poniendo gran parte de su tiempo, y ahí, bueno, habemos un grupo de dirigentes que lo estamos acompañando. Gustavo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gustavo Fernández, diputado electo por Capital en el bloque Juntos por el Cambio, dice que va a asumir el 10 de diciembre. Dice. Vamos, ya volvemos.